Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de la Piedad, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. Beato cura Brochero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Intenciones del Santo Padre encomendadas al apostolado de la oración. Febrero del año del Señor 2014. Universal. Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad. Por la evangelización. Para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren generosamente en la misión de evangelización. El alma y el espíritu de tu radio. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 2 de febrero, la Iglesia celebra la presentación del Señor en el templo, que tuviera lugar 40 días después de su nacimiento. Sus padres, María y José, siguiendo la tradición judía, fueron al templo de Jerusalén para ofrecerlo a Dios, como a todo primogénito, y cumplir el rito legal de su purificación. La reforma litúrgica de 1960 ha restituido a esta celebración el título de la presentación del Señor, en lugar del título de la purificación de María, como se venía haciendo. La Iglesia de Roma adoptó esta festividad hacia la mitad del siglo VII, de donde se extendió a toda la Iglesia universal. Hoy también se tiene la bendición de las candelas, rito que empezó en el siglo X. Señor Jesús, recordar tu presentación en el templo es ver sin duda uno de los momentos más simbólicos de la primitiva Iglesia. La ejecución de este rito no es un mero cumplimiento legal,
sino una lección de humildad y al mismo tiempo un compromiso de entrega en el plan de salvación. Allí, en el templo de Jerusalén, escuchamos de labios del profeta Simeón anunciar a tu Madre María las consecuencias de su generoso sí en la Anunciación. Una espada traspasará tu corazón. Su gozosa expresión, mis ojos han visto hoy la salvación, la luz para iluminar a las gentes, es bellamente hoy simbolizada en los cirios que hoy se bendicen y cada cristiano enciende. Así como el profeta anunció que la luz había llegado al mundo, así hoy la Iglesia sigue anunciando a cada generación que la luz sigue brillando. La bendición y procesión con los cirios o candelas es conocida popularmente como la Candelaria. Haciendo eco del espíritu de ofrecimiento que impregna esta fiesta, diversos grupos y congregaciones religiosas nacieron en este día para ofrecerse a Dios y trabajar en la extensión de su reino. Algunas de estas congregaciones son las Hermanitas de San José de Monguey, las Hijas del Corazón de María y los Padres de la Sociedad del Corazón de Jesús, las Hermanas del Niño Jesús Pobre, las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, las Hijas de San Camilo, entre otras. Hoy, pues, te bendecimos, Señor, y te pedimos bendigas a todas ellas y a nosotros también. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Los Salmos de David. Salmo 5. Al vencedor, sobre Neilot. Salmo de David. Escucha, oh Señor, mis palabras, considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los locos que se gobiernan por afecto o consejo de la carne delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al varón de sangre y de engaño abominará el Señor. Y yo, en la multitud de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia el santo templo tuyo con tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud. Sus entrañas son llenas de maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua lisonjearán. Desbaratados, oh Dios, caigan por sus propios consejos. Por la multitud de sus rebeliones échalos, porque se rebelaron contra ti. Y se alegrarán todos los que esperan en ti. Para siempre jubilarán y los cubrirás, y se alegrarán en ti los que aman tu nombre. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia como con un escudo. La radio que más te gusta en tu dial. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Capítulo 2. La crisis del compromiso comunitario. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Hoy que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos,
sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa manera algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino, sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador. Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismos es probar el amargo veneno de la inmanencia y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos, renunciando al realismo de la dimensión social del Evangelio. Porque así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de la pertenencia a la comunidad, del servicio, del don de sí, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, puede expresarse en una falsa autonomía que excluye a Dios, pero puede también encontrar en lo religioso una forma de consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. La vuelta a lo sagrado y a las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos. Más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz, al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. Las formas propias de la religiosidad popular son encarnadas porque han brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. Por eso mismo, incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras, sino con Dios, Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, tienen rostros, son aptas para alimentar potencialidades irrelacionales y no tanto fugas individualistas. En otros sectores de nuestra sociedad crece el aprecio por diversas formas de espiritualidad del bienestar sin compromiso, por una teología de la prosperidad sin compromisos fraternos o por experiencias subjetivas sin rostro que se reducen a una búsqueda interior inmanentista. Un desafío importante es mostrar que la solución nunca consistirá en escapar de la relación personal y comprometida con Dios, que al mismo tiempo nos comprometa con los otros. Eso es lo que hoy sucede cuando los creyentes procuran esconderse y quitarse de encima a los demás, y cuando sutilmente escapan de un lugar a otro o de una tarea a otra, quedándose sin vínculos profundos y estables. Imaginatio locorum et mutatio multos fefelit. Es una cita del Kempis, traduce: la imaginación y mudanza de lugares engañó a muchos. Es un falso remedio que enferma el corazón y a veces el cuerpo. Hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Mejor todavía,
Se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos. También es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. Allí está la verdadera sanación, ya que el modo de relacionarnos con los demás que realmente nos sana, en lugar de enfermarnos, es una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno. Precisamente en esta época y también allí donde son un pequeño rebaño, los discípulos del Señor son llamados a vivir como comunidad que sea sal de la tierra y luz del mundo. Son llamados a dar testimonio de una pertenencia evangelizadora, de una manera siempre nueva. No nos dejemos robar la comunidad. Hoy es un buen día. Para sorprender a alguien que no ves hace mucho tiempo, podés enviarle un mensaje o, mejor aún, aprovecha este instante y llámalo por teléfono. Hoy es un buen día. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Sonido auténtico. No a la mundanidad espiritual. La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos. ¿Cómo es posible que creáis vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que sólo viene de Dios? Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Toma muchas formas de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se enquista. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se conecta con pecados públicos y por fuera todo parece correcto. Pero si invadiera la Iglesia, sería infinitamente más desastrosa que cualquier otra mundanidad simplemente moral. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente emparentadas. Una es la fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo donde sólo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico, de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico. No es posible imaginar que de estas formas desvirtuadas de cristianismo pueda brotar un auténtico dinamismo evangelizador. Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la Iglesia. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia.
Así, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. En otros, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones, o bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. En todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Se encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espúreo de una autocomplacencia egocéntrica. En este contexto se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales del ejército derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales destrozados? Así negamos nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. En cambio, nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer, el pecado del habriaqueísmo, como maestros espirituales y sabios pastorales que señalan desde fuera. Cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Quien ha caído en esta mundanidad mira desde arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Ha replegado la referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses, y como consecuencia de esto, no aprende de sus pecados ni está auténticamente abierto al perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla, poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. No nos dejemos robar el Evangelio. La mejor música en tu radio.
Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. E viva Santo Cosimo.